¿Cómo pudiste ser tan egoísta?, gritó mi padre, con el rostro enrojecido mientras caminaba de un lado a otro por la sala de su casa de vacaciones en Bear Lake. Tu hermana necesita ese dinero para su nuevo negocio. Tú tienes más que suficiente. Me quedé allí, paralizada, con la factura del impuesto predial aún en la mano, un documento que acababan de lanzarme en lo que se suponía sería una tranquila cena de domingo. Todo se había convertido en un interrogatorio sobre por qué ya no estaba aportando lo suficiente. Me llamo Louise Walsh y a mis 33 años he construido una carrera exitosa como trader autodidacta. No nací en una familia acomodada. Todo lo que tengo lo he conseguido tras incontables noches en vela, estudiando patrones del mercado y tomando riesgos calculados. Durante los últimos 5 años, había estado pagando silenciosamente los impuestos prediales de la casa de vacaciones de mis padres, cubriendo las cuotas del auto de mi hermana menor Megan y financiando las vacaciones familiares sin quejarme. Era mi forma de devolverle algo a la familia que me crió, o eso creía yo. Papá, llevo años pagando todo, logré decir, con un tono más firme de lo que sentía. Los impuestos prediales, los viajes de negocios de Megan, las facturas médicas de mamá que no cubría el seguro. Nunca he pedido nada a cambio, pero no puedo seguir haciéndolo para siempre. Mi madre permanecía en silencio en el sofá, con la mirada fija en sus manos entrelazadas en su regazo. No me miraba, y eso dolía más que los gritos de mi padre. Te dimos todo cuando crecías, continuó papá, ignorando completamente mis palabras. Y ahora que te necesitamos, nos abandonas, mientras tu hermana está tratando de salir adelante. Fue entonces cuando noté el sobre en la mesa de centro, parcialmente oculto bajo una revista. Por la esquina sobresalía un documento de aspecto oficial en el que podía leer las palabras fideicomiso y Megan Walsh en letras destacadas. El estómago se me encogió. Me acerqué al sobre antes de que mi padre pudiera detenerme. «Luis, eso es privado», dijo bruscamente, pero ya era tarde. Ya estaba leyendo el documento, con las manos temblorosas, mientras la verdad se desvelaba en un frío lenguaje legal. Mi padre había creado un fideicomiso sustancial para Megan, solo para Megan. El mismo padre que durante años me dijo que no había suficiente dinero para ayudarme con la matrícula universitaria, obligándome a trabajar en varios empleos mientras estudiaba. El mismo padre que ahora esperaba que financiara su estilo de vida lujoso, mientras secretamente garantizaba el futuro de mi hermana. «¿Cuándo pensabas decírmelo?», susurré, sintiendo una claridad fría que me invadía. De pronto, todo en mi vida tuvo sentido: el favoritismo, las expectativas desiguales, las constantes exigencias disfrazadas de obligación familiar. Supe entonces que todo estaba a punto de cambiar. Mi padre me arrancó el documento del fideicomiso de las manos, pero el daño ya estaba hecho. Las cifras quedaron grabadas en mi memoria: $350,000 apartados para Megan, con disposiciones adicionales para futuras contribuciones, mientras que a mí me habían repetido innumerables veces que las finanzas familiares eran limitadas. «No se suponía que vieras eso», murmuró, doblando el papel y guardándolo nuevamente en el sobre. «Claramente», respondí, con la voz hueca. «Supongo que eso explica por qué nunca me ayudaron con mis préstamos estudiantiles. El patrón siempre había estado allí. Megan recibió clases de baile, mientras a mí me decían que me concentrara en los estudios. Ella obtuvo un auto por su cumpleaños número 16, mientras yo tomaba el autobús hasta que ahorré lo suficiente con mi trabajo después de la escuela para comprar un Honda usado. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, Megan asistió a una universidad privada con apoyo familiar, mientras yo buscaba becas y trabajaba 30 horas a la semana en una cafetería local. Siempre había atribuido estas diferencias a circunstancias financieras cambiantes o enfoques de crianza distintos. Nunca quise creer lo que ahora tenía ante mis ojos. Mis padres simplemente valoraban más a Megan. «Cariño», dijo finalmente mi madre con esa voz dulce que ahora reconocía como manipulación. «Tu hermana necesita más ayuda que tú. Tú siempre has sido tan independiente, tan capaz. Estamos orgullosos de lo bien que te ha ido por tu cuenta». La lógica retorcida me dejó sin aliento. Yo era castigada por mi éxito, mientras que Megan era recompensada por su dependencia. Todas esas veces que pedí ayuda,
dije lentamente, recordando situaciones. Cuando trabajaba en 2 empleos durante la universidad y apenas dormía. Cuando se me descompuso el coche y no podía pagar las reparaciones. Cuando necesitaba un depósito de seguridad para mi primer apartamento. Ustedes dijeron que no podían ayudar, pero el dinero estaba ahí. Simplemente estaba reservado para Megan. Mi padre se removió incómodo. Las decisiones de inversión no son tan simples, Luis. Teníamos que pensar en el futuro. Solo que no en mi futuro, respondí. Pensé en todos los pagos que había hecho en su nombre a lo largo de los años. Solo los impuestos prediales de esa casa de vacaciones costaban $8,700 al año, y los había pagado durante 5 años seguidos, además de innumerables otros gastos. Incluso había pagado $12,200 por la reparación del tejado el verano pasado, sin quejarme, mientras ellos secretamente construían un fondo para mi hermana. Los impuestos vencen el próximo mes, dijo mi padre, cambiando de tema mientras deslizaba la factura por la mesa de centro hacia mí. Y la Asociación de Propietarios aumentó sus tarifas otra vez. Lo miré, incrédula. Después de lo que acababa de descubrir, todavía esperaba que yo pagara. La audacia era asombrosa. Entonces algo cambió dentro de mí. Una recalibración fundamental. Me habían tomado por tonta, pero eso se acababa hoy. Me haré cargo de ello, dije en voz baja, tomando la factura. Mi padre se relajó visiblemente, sin darse cuenta de la resolución en mi mirada. El trayecto de regreso a mi apartamento en el centro de Salt Lake City fue una bruma. Las montañas nevadas que usualmente me traían paz parecían acusadoras contra el cielo que oscurecía. ¡Qué tonta había sido! Una vez en casa, ignoré el teléfono que sonaba, sin duda mi padre asegurándose de que no me retractara de la factura del impuesto predial, y saqué mi portátil. Con dedos temblorosos, abrí una carpeta que había mantenido meticulosamente durante años, pero que nunca pensé que necesitaría usar: contribuciones financieras, familia. La hoja de cálculo que apareció representaba miles de dólares que había destinado a las necesidades de mi familia. 5 años de pagos de impuestos prediales, $43,500. Los pagos del coche de Megan, que asumí cuando ella dijo que no podía pagarlos, $11,680. El nuevo techo de la casa de vacaciones, $2,200. Gastos médicos de la cirugía de rodilla de mi madre, no cubiertos por el seguro, $8,200. Vacaciones familiares que financié bajo la apariencia de regalos, $22,400. El total me hizo sentir físicamente enferma, $97,980 en 5 años. Todo mientras mis padres secretamente canalizaban dinero a un fideicomiso para mi hermana. Desplacé el cursor a través de las copias digitales de cheques, recibos de transferencia y mensajes de texto agradeciéndome por mi generosidad. Cada uno ahora se sentía como evidencia de mi propia ingenuidad. Mi teléfono sonó con un mensaje de Megan. Papá dice que está siendo difícil con los impuestos. No seas egoísta, Luis. Me reí con amargura. Claro que ella tomaría su lado. ¿Por qué no lo haría? Ella había sido la beneficiaria de su favoritismo toda su vida. Otro mensaje de mi padre. Contamos contigo para esos impuestos. No nos falles. Sin ningún agradecimiento, sin reconocimiento de lo que ya había contribuido. Solo la expectativa de que seguiría financiando su estilo de vida mientras ellos construían el futuro de mi hermana. A la mañana siguiente, llamé para avisar que estaba enferma y no podía trabajar desde casa. Luego conduje hasta ver a Joseph Klein, el asesor financiero que me había ayudado a construir mi cartera de inversiones hace 3 años, cuando comencé a ganar dinero en serio. Esto es una lista impresionante, dijo Joseph, revisando mi hoja de cálculo de contribuciones familiares. Sus ojos se abrieron al total. ¿Y nunca has pedido que te reembolsen? Es mi familia, respondí, tratando de justificarme. Solo quería ayudar, dije con simpleza. Joseph se quitó las gafas y me miró con seriedad. Luis, tu generosidad es admirable, pero esto no es sostenible. Estás perjudicando tu propio futuro financiero mientras fomentas la dependencia. Esto no es saludable para ninguno de ustedes. Lo sé ahora, dije en voz baja. Acabo de descubrir que han creado un fideicomiso considerable para mi hermana mientras me dejaban cargar con todos estos gastos. La expresión de Joseph se ensombreció. Eso cambia las cosas.
Durante las siguientes 2 horas desarrollamos un plan. Necesitaría documentación, declaraciones notariales de todas mis contribuciones, recibos formales, un registro completo de todo lo que había dado. Joseph recomendó a su colega, un contador forense llamado Víctor Hernández, especializado en disputas financieras. ¿Estás segura de que quieres seguir este camino?, preguntó Joseph al concluir nuestra reunión. Los conflictos familiares por dinero pueden volverse muy desagradables rápidamente. Pensé en el documento del fideicomiso, en los años que me dijeron que no había suficiente dinero para ayudarme mientras Megan recibía todo, en la factura de impuestos prediales que mi padre empujó hacia mí con la expectativa casual de que yo la pagara. Estoy segura, dije, con una voz más firme de lo que había tenido en días. Es hora de que entiendan exactamente lo que he estado contribuyendo todos estos años y qué ocurre cuando esa contribución se detiene. Al salir de la oficina de Joseph, sentí algo que no había experimentado en años con respecto a mi familia: poder. Una semana después de descubrir el fideicomiso, estaba en la oficina de Víctor Hernández, rodeada de montones de papeles. El contador forense había estado organizando metódicamente mis contribuciones financieras a la familia Walsh durante los últimos 5 años. Su documentación es impresionantemente detallada, señaló Víctor mientras revisaba estados de cuenta bancarios y recibos. La mayoría de las personas no guarda registros tan completos. Mi experiencia como trader me había inculcado buenos hábitos de registro: cada transacción, cada transferencia, cada gasto, todo cuidadosamente registrado y categorizado. ¿Cuál es el daño total?, pregunté, preparándome para la respuesta. Víctor deslizó un documento por el escritorio. El cálculo final era incluso peor que mis estimaciones iniciales: 118.145. Los 14.915 adicionales provienen de los intereses que ha perdido al desviar esos fondos de sus propias inversiones, explicó. Esto se basa en el desempeño de su cartera durante este periodo. Es una estimación conservadora. Asentí, sintiendo una mezcla extraña de vindicación y tristeza. Las cifras hacían que la traición fuera concreta, innegable. ¿Y ahora qué?, pregunté. Eso depende de lo que quiera hacer, respondió Víctor. Si busca una restitución legal, podríamos construir un caso, aunque los asuntos financieros familiares pueden ser complicados sin acuerdos escritos. Si solo quiere documentarlo para obtener un cierre personal o como una herramienta de negociación en conversaciones familiares, podemos preparar un estado financiero integral. La segunda opción, dije por ahora. Mientras Víctor preparaba la documentación, mi teléfono vibró con mensajes de texto. Papá, no he recibido el pago de impuestos aún. La fecha de vencimiento se acerca. Megan. Papá dice que está siendo difícil con el dinero, después de todo lo que han hecho por ti. ¿En serio, Luis? Silencié mi teléfono sin responder. Que se lo pregunten ellos mismos. 3 días después, recibí un estado financiero notariado desde la oficina de Víctor. El documento detallaba cada centavo que había contribuido a mi familia en los últimos 5 años, categorizado por destinatario, propósito y fecha. Incluía un cálculo de la oportunidad de inversión perdida y una declaración de Joseph Klein que verificaba la legitimidad del análisis. Esa misma noche, recibí una llamada de mi madre. Luis, tu padre está preocupado por el pago de los impuestos prediales, comenzó, con una voz cuidadosamente modulada para ocultar cualquier tensión. La fecha de vencimiento es la próxima semana. Sé cuándo vence, mamá. Bueno, ¿te encargarás de eso? Siempre has sido tan confiable con estas cosas. La suposición casual en su voz encendió algo dentro de mí. 5 años de pagos sin un solo agradecimiento. 5 años de dar mientras ellos secretamente construían el fondo para mi hermana. Esta vez no. No voy a pagar los impuestos prediales ni ningún otro gasto familiar, dije en voz baja. Una larga pausa. ¿Qué quieres decir? No voy a seguir pagando. Pero contamos contigo. El dinero ya está asignado en otro lado. Su voz tenía ahora un matiz frenético. ¿Al fideicomiso de Megan, dices? Las palabras quedaron suspendidas entre nosotras. Otro largo silencio.
Tu padre me dijo que viste eso, Luis. Tienes que entender. Entiendo perfectamente, mamá. Entiendo que he contribuido con casi $120,000 a esta familia en los últimos 5 años, mientras ustedes me decían que no había suficiente dinero para ayudarme con mi educación o mi vivienda. Entiendo que he estado financiando su estilo de vida mientras aseguraban el futuro de Megan. Eso no es justo, protestó débilmente. No, no lo es, coincidí. Y he terminado con esto. Corté la llamada y apagué mi teléfono por completo, sabiendo que la verdadera tormenta estaba por venir. Mi padre no lo aceptaría sin más. Siempre había visto mi apoyo financiero como una obligación, no como generosidad. A la mañana siguiente, abrí mi laptop e hice 3 cambios significativos. Primero, cancelé el pago automático del coche de Megan. Segundo, me eliminé como pagadora autorizada de todas las cuentas familiares. Tercero, transferí $120,000 de mi cuenta de corretaje a un nuevo fondo de inversión independiente etiquetado como Mi Futuro. Por primera vez en años me sentí aliviada. El peso de las constantes expectativas financieras familiares se había levantado de mis hombros. Las repercusiones fueron rápidas y explosivas. Al mediodía, mi teléfono estaba lleno de mensajes. Lo encendí durante mi descanso de almuerzo y vi cómo las notificaciones inundaban la pantalla con una extraña sensación de desapego. Megan había llamado 7 veces antes de enviar una serie de mensajes cada vez más frenéticos. ¿Qué diablos, Luis? El banco dice que mi pago del coche fue rechazado. ¿Estás tratando de arruinar mi puntaje crediticio? Tengo planes este fin de semana. Papá está furioso. Arregla esto ya. Los mensajes de mi padre eran más directos. Llámame de inmediato. Este comportamiento es inaceptable. No puedes simplemente abandonar tus responsabilidades con esta familia. Los ignoré todos y me concentré en mi jornada de trading. Los mercados estaban volátiles y requerían toda mi atención. Solo después de cerrar mis posiciones escuché el único mensaje de voz que mi madre había dejado. Luis, por favor, su voz temblaba. Tu padre está fuera de sí. La notificación del impuesto predial llegó con una advertencia de recargo por mora. Megan no puede hacer su pago del coche, perderá su vehículo. No entendemos por qué estás haciendo esto. Sea lo que sea que te haya molestado, podemos hablarlo. Por favor, llámanos. Sin reconocimiento del fideicomiso, sin mención de años de mi apoyo financiero, solo presión para reanudar el statu quo. Estaba componiendo una respuesta medida cuando sonó mi intercomunicador. La voz del guardia de seguridad del edificio se escuchó por el altavoz. Señorita Walsh, su padre está aquí exigiendo verla. Está bastante insistente. Mi estómago se encogió. Dígale que no estoy disponible. Dice que no se irá hasta que baje usted. Entonces llame a la policía si se niega a irse. Muy bien, señora. 20 minutos después, recibí un mensaje de un número desconocido. Mi primo Thomas acaba de ver a tío Greg siendo escoltado por seguridad fuera de tu edificio. ¿Qué está pasando? ¿Estás bien? No había hablado con Thomas en meses. Le respondí, estoy bien, desacuerdo financiero familiar. Su respuesta me sorprendió. Ya era hora de que te defendieras. La forma en que te han tratado a ti en comparación con Megan ha estado mal durante años. Me quedé mirando mi teléfono. Siempre había asumido que nadie más en la familia notaba la disparidad. La validación de Thomas fue inesperada y profundamente reconfortante. A las 7 de la noche sonó el timbre. Miré por la mirilla y vi a Megan allí, con los brazos cruzados y el pie golpeando impacientemente el suelo. Abrí la puerta, pero bloqueé la entrada. ¿Qué quieres? ¿Qué quiero?, repitió incrédula. Quiero que me expliques por qué estás actuando como una loca. Mi pago del coche fue rechazado. Papá dice que te estás negando a pagar los impuestos de la casa del lago. Correcto, dije tranquilamente. ¿Por qué? ¿Cuál es tu problema? El problema es que he contribuido con casi $120,000 a esta familia en los últimos 5 años, mientras papá estaba financiando en secreto un fideicomiso para ti. La expresión de Megan titubeó. Primero sorpresa, luego culpa, y finalmente una ira defensiva. Eso es diferente, insistió. El fideicomiso es para mi futuro.
Necesito esa seguridad. ¿Y yo no? Has sido siempre la lista, dijo como si eso lo explicara todo. Tienes tu elegante carrera como trader, yo todavía estoy tratando de encontrar mi camino. Tienes 31 años, Megan, mientras yo pago tus cuotas del coche y financio las vacaciones familiares. Se sonrojó. Nunca te has quejado antes. Porque no sabía que estaba siendo manipulada. No sabía que mientras vaciaba mis cuentas para ayudar a la familia, papá estaba canalizando dinero a tu fideicomiso. No es tanto dinero, murmuró. $350,000 es una cantidad significativa. Sus ojos se abrieron más. ¿Cómo sabes la cantidad exacta? Vi el documento. Un instante de silencio pasó entre nosotras. Luego, notablemente, Megan intentó una táctica diferente. Su expresión se suavizó mientras me tocaba el brazo. Mira, Luis, entiendo que estés molesta, pero somos familia. Necesitamos tu ayuda. Papá dice que sin el pago de impuestos podrían perder la casa del lago. Me alejé, rompiendo el contacto. Eso ya no es mi problema. ¿Dejarías que perdieran la casa de vacaciones donde pasábamos los veranos? ¿Cómo puedes ser tan fría? Miré a mi hermana, de verdad la miré, y vi la sensación de derecho que había sido cultivada toda su vida. Realmente no podía comprender por qué dejaría de apoyar económicamente a la familia. Tienen opciones, dije. Podrían usar parte de tu fideicomiso. El rostro de Megan se endureció. Eso no es justo, sonreí con tristeza. No, Megan, nada de esto ha sido justo. Cerré la puerta con suavidad, pero con firmeza frente a ella. Pasaron 2 semanas. El plazo de los impuestos prediales venció. Mantuve un silencio total con mis padres y Megan, enfocándome en cambio en mi trabajo y en mi propia planificación financiera. Joseph me había ayudado a reestructurar mi cartera de inversiones ahora que no estaba desangrándome económicamente para la familia. La diferencia era sustancial. Podía aumentar significativamente mis contribuciones para la jubilación e incluso considerar comprar una pequeña propiedad de vacaciones para mí. Mi recién encontrada tranquilidad se rompió cuando recibí un correo de mi tío Pete, el hermano de mi padre. Luis, ¿qué está pasando con Greg y la Casa del Lago? Me está pidiendo un préstamo de $10,000 para cubrir los impuestos prediales y las multas. Dijo algo sobre que te niegas a ayudar más a la familia. Esto no parece propio de ti. Me quedé mirando la pantalla, dejando escapar una risa amarga. Así que mi padre estaba pidiendo dinero a otros familiares, en lugar de tocar el sagrado fideicomiso de Megan. Compuse cuidadosamente una respuesta, adjuntando un PDF que resumía mis contribuciones financieras a la familia durante los últimos 5 años, junto con una breve explicación sobre el fideicomiso. La respuesta de tío Pete llegó en menos de 1 hora. Dios santo, Luis, no tenía ni idea, nadie lo sabía. Greg nos había estado diciendo que estaba haciendo todo lo posible por ayudar a sus 2 hijas por igual. Esto cambia las cosas. Al día siguiente, mi primo Thomas llamó. Luis, hay algo que deberías saber, dijo con voz urgente. Este fin de semana habrá una reunión familiar en casa de tus padres. Greg la convocó para hablar sobre el supuesto abandono de la familia por parte de Luis. Está intentando que todos se vuelvan en tu contra. Mi estómago se tensó. Gracias por decírmelo. Hay más, continuó Thomas. Escuché a mi padre hablando con el tuyo. Aparentemente, están planeando hacerte sentir culpable, no solo para que reanudes los pagos, sino para que también cubras todas las multas y recargos atrasados. Están presentándolo como si estuvieras dañando deliberadamente el legado familiar. La audacia era impresionante. ¿Vas a ir a esa reunión?, pregunté. Sí, y tú también deberías ir, dijo Thomas con firmeza. Necesitas aclarar las cosas. Yo te respaldaré. Acepté, aunque sentí una ansiedad punzante en el estómago. Enfrentar a mi padre frente a toda la familia sería un desafío, pero tal vez era necesario. Cuando llegó el sábado, me vestí con cuidado, eligiendo un traje pantalón negro profesional que siempre me daba confianza en negociaciones difíciles. Conduje hasta la casa de mis padres, llevando toda la documentación financiera de Victor, incluidas las declaraciones notariales y los cálculos de las oportunidades de inversión perdidas. La sala de estar quedó en silencio cuando entré. Mi padre estaba junto a la chimenea, claramente en medio de un discurso. Tíos, tías y primos se encontraban sentados alrededor del cuarto.
con expresiones que variaban entre confusión y preocupación. Megan estaba junto a nuestra madre en el sofá, ambas luciendo incómodas. Luis, mi padre se recuperó rápidamente. Me alegra que hayas decidido venir. Justo estábamos discutiendo la situación de la casa de vacaciones familiar. Estoy segura de que sí, respondí con calma, colocando mi maletín sobre la mesa de centro. Y estoy segura de que proporcionaste a todos toda la información financiera relevante. Sus ojos se entrecerraron. Estamos discutiendo tu negativa a cumplir con tus obligaciones familiares. Interesante, dije abriendo mi maletín, porque tengo 5 años de registros financieros que muestran más de $118,000 en obligaciones familiares que ya he cumplido. Dinero que, aparentemente, no estaba disponible para ayudar con mi educación o vivienda, pero que, de alguna manera, sí lo estaba para el fideicomiso de Megan. Un murmullo se extendió por la sala. Mi tía Catherine, siempre directa, habló. ¿Qué fideicomiso? Miré a mi padre, dándole la oportunidad de responder. Cuando permaneció en silencio, pasé copias del documento resumen a todos los presentes. Durante los últimos 5 años, he pagado los impuestos prediales de la Casa del Lago, cubierto los pagos del coche de Megan, financiado las vacaciones familiares y más, totalizando casi $120,000. Durante ese mismo periodo, mis padres establecieron un fideicomiso de $350,000 exclusivamente para mi hermana. La sala estalló en voces superpuestas. El rostro de mi padre se tornó de un rojo profundo. «Estos son asuntos familiares privados», tronó. «Exactamente», intervino tío Pete poniéndose de pie. «Asuntos familiares. Y en esta familia deberíamos tratar a nuestros hijos por igual». No esperaba este nivel de apoyo. Mientras la sala se dividía en discusiones acaloradas, la mirada de mi padre se cruzó con la mía. En sus ojos vi algo que nunca antes había presenciado. Miedo. Miedo a ser expuesto, a que su narrativa cuidadosamente construida se desmoronara. Y, detrás de ese miedo, algo aún más inesperado, respeto. La reunión familiar terminó con mi padre saliendo furioso y mi madre siguiéndolo entre lágrimas. Megan quedó inmóvil en el sofá, evitando el contacto visual con todos. El resto de la familia se quedó, asimilando las revelaciones. «No tenía idea de que fuera tan grave», dijo tía Catherine, estudiando la documentación financiera. «Greg siempre te retrataba como la que había tenido éxito y no necesitaba ayuda». Tío Patch negó con la cabeza. «Esto no está bien. La Casa del Lago ha sido parte de nuestros recuerdos familiares durante años. Si has estado pagando esos impuestos todo este tiempo, deberías tener alguna participación en la propiedad». No había considerado esa posibilidad. La casa de vacaciones estaba a nombre de mis padres, a pesar de mi significativa inversión financiera en ella. «No quiero la casa», expliqué. «Solo quiero que reconozcan la injusticia de la situación». Thomas puso una mano sobre mi hombro. «El reconocimiento no es suficiente, Luis. Debería haber consecuencias». 3 días después de la reunión familiar, mi teléfono se iluminó con un mensaje de texto de mi padre. No había disculpa ni reconocimiento de sus errores, solo 4 palabras: «Los impuestos prediales vencen». Me quedé mirando el mensaje, incrédula ante su audacia. Después de todo lo revelado, seguía tratándome como su cajero automático personal. Esa noche recibí una llamada inesperada de mi madre. «Luis», su voz sonaba vacilante, «tu padre no está manejando esto bien. La Casa del Lago significa todo para él». «¿Más que tratar a sus hijas de forma equitativa?», pregunté. Su silencio fue revelador. «Mamá, he contribuido casi $120,000 a esta familia. Papá creó un fideicomiso de $350,000 para Megan sin ofrecerme un apoyo similar. La disparidad es evidente». «Lo sé», admitió en voz baja. «Siempre supe que no estaba bien, pero tu padre toma las decisiones financieras». «Ya entiendo», dije. «Pero esto se termina aquí». A la mañana siguiente le respondí a mi padre con un solo adjunto: una fotografía del registro financiero notariado de mis contribuciones de los últimos 5 años, con el total rodeado en rojo. No hacía falta mensaje, la documentación hablaba por sí sola.
1 hora después de enviar la foto, mi teléfono sonó. Esperaba la voz enfadada de mi padre, pero en su lugar escuché a Megan. Luis, sonaba conmovida. Papá me acaba de mostrar toda la documentación que enviaste. ¿Es realmente esa cantidad? Más de 118,000. Sí, confirmé. Cada centavo documentado y verificado por un contador forense. Hubo una larga pausa. No tenía idea, dijo finalmente. Papá siempre me dijo que estabas ayudando un poco aquí y allá porque te sobraba el dinero. Nunca mencionó que estabas cubriendo gastos importantes mientras él construía mi fideicomiso. Su voz se quebró al decir esto. Por primera vez escuché verdadero remordimiento en mi hermana. Luis, no sé qué decir, me siento terrible. No es completamente tu culpa, concedí. Papá creó la situación. Pero yo me beneficié de ella, dijo, y nunca lo cuestioné. Simplemente asumí que merecía la ayuda. Otro largo silencio siguió. Entonces Megan me sorprendió. Voy a arreglar esto, declaró. No es justo. Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, colgó. Al día siguiente, recibí documentación formal del abogado de mi padre. Los impuestos prediales de la Casa del Lago habían sido pagados en su totalidad, junto con una enmienda legal a la titularidad. Ahora poseía un 25% de la propiedad. Se adjuntaba una nota del abogado explicando que Megan había insistido en usar fondos de su fideicomiso para cubrir los impuestos y las tarifas legales para la transferencia de titularidad. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi padre. No era necesario. La familia ayuda a la familia. No respondí. Su mensaje revelaba que todavía no entendía o se negaba a reconocer la fundamental injusticia de sus acciones. Minutos después llegó otro mensaje, esta vez de mi madre. Tu padre está luchando con esto, pero quiero que sepas que estoy orgullosa de que te hayas defendido. Yo debería haberlo hecho hace años. Esa noche Megan llamó nuevamente. Le he pedido a papá que divida el fideicomiso de manera equitativa entre nosotras, dijo. Al principio se negó, pero tío Pete y tía Catherine me apoyaron. Mañana se reunirá con su asesor financiero para hacer los arreglos. Sentí que un peso se levantaba de mis hombros, no por el dinero en sí, sino por lo que representaba: reconocimiento, justicia, respeto. Gracias, Megan, dije sinceramente. No, respondió ella. Gracias a ti por obligarnos finalmente a enfrentar la verdad.